Buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias por venir. La verdad que sé que es un horario complicado para todos, pero es muy importante comunicar a la comunidad de San Pedro rápidamente cuando hay una novedad de este tipo, ¿no? Estamos preocupados porque recientemente hemos tenido información de 2 nuevos casos de coronavirus. Ahora el doctor le va a dar los detalles y después nos vamos a prestar para las preguntas que quieran hacer. Hace unos minutos recibimos notificación de nuestra región sanitaria, que es la cuarta, con su referente epidemiológica, que es la doctora Karina Bonacasa, donde nos pasa los resultados de las últimas 13 muestras pendientes, de las cuales 11 resultaron negativas y 2 resultaron positivas. Una de las muestras positivas corresponde a un masculino de 16 años, que es un contacto estrecho de un paciente que en el día de ayer dio positivo. Este paciente se encuentra aislado desde el día viernes y el día martes se hisopó y obtuvimos el resultado. Es un paciente que por su nexo de contacto con un paciente COVID positivo y por los síntomas era esperable que tuviésemos este resultado. Y por otro lado tuvimos el resultado positivo de una paciente femenina de 25 años que también presentó síntomas el día martes. El mismo día martes se hisopó, se envió la muestra y finalmente recibimos el resultado del día de hoy. Es importante aclarar que los pacientes, desde que presentaron síntomas, se mantuvieron aislados, identificaron a sus contactos estrechos y sus contactos estrechos quedaron también aislados de la misma forma. Bien, son 2 entonces los casos confirmados. ¿Cuál es el nexo epidemiológico de uno? El del masculino de 16 años, el nexo epidemiológico es el contacto estrecho con un paciente COVID positivo que fue diagnosticado en el día de ayer. Y en el caso de la mujer de 25 años, el nexo epidemiológico lo estamos tratando de determinar. Cuando dice lo están tratando de determinar, es porque no tienen la precisión de cuál es, si acaso tuvo contacto estrecho con alguien dentro de la ciudad o fuera, o con qué manera. No manifiesta la persona haberse desplazado fuera de la ciudad. Por su actividad manifiesta que ha tenido contacto con múltiples personas, asiste en un comedor de una iglesia evangélica. En todo momento ella refiere que se ha desempeñado en su actividad con los elementos de protección personal que están impuestas así las reglas para impartir las viandas a las personas que asisten a este comedor, y no pueden identificar ninguna persona diagnosticada como COVID que haya tenido contacto con ella. ¿Qué síntoma presentaba la mujer y en el caso del joven también que lo llevó a hacerse el análisis? Síntomas respiratorios, fiebre. La mujer presentó síntomas durante el día martes, miércoles, donde se le fueron los síntomas, se dio el día martes en los consultorios amarillos, motivó un examen clínico y estudios de laboratorio que arrojaron normales, pero el hisopado en el día de hoy, hace unos minutos, nos informan que es positivo, por lo que hay que redoblar esfuerzos en aislar a todos sus contactos estrechos y eventualmente seguir la conducta terapéutica y diagnóstica. ¿Cómo están trabajando? Porque se habla que tuvo en comedores y demás, el contacto ha sido importante. Sí, el último día que estuvo de todas maneras en el comedor fue el domingo 7, ya hace 12 días, lo que uno supone que tal vez no esté claramente el nexo ni tampoco la posibilidad de haber contagiado en ese lugar, pero obviamente que estamos poniéndonos en contacto con todos sus contactos estrechos para determinar si es que alguno presenta síntomas y tenemos que actuar eventualmente en alguno de los casos. ¿De cuántos contactos estrechos están hablando? Por el momento 12 personas. 12. ¿Todas las personas ya están aisladas? Todas las personas ya están ahí. De los casos que vinieron negativos, ¿hay gente que tenga vinculación estrecha justamente con el prefecturiano que dio positivo en la provincia de Entre Ríos? No, todos los estudios que se enviaron, contactos estrechos con el prefecturiano, de los 7 que se enviaron, 6 fueron positivos, el restante fue una muestra insuficiente, por lo que se tiene que en el día de mañana hisopar nuevamente a la paciente que está pendiente del resultado. De los familiares también del joven, de la persona que tenía contacto, digamos, trabajaba en paradero,
¿Solamente la mujer había tenido otros contactos también? Sí, justamente el positivo que tenemos hoy es contacto estrecho de ese caso. Y a su vez, ¿cuántos contactos más tienen las personas, bueno, más allá de esta mujer que decía que estuvo en el comedor, cuántos contactos estrechos más tuvo la otra persona? Disculpa, ¿de qué persona? ¿Cuántos contactos más tuvo la otra persona que no sea la mujer? Que ustedes han podido individualizar, estrechos. No. Perdón, pero quiero ser bien específico. ¿De qué persona estás hablando? Del segundo caso. Del segundo caso. La mujer. ¿La mujer ya había dicho hablar del segundo caso o no? No entiendo. No, bueno, está bien. No, pues son dos casos. El de una mujer que Hoy es una mujer de 25 años. 25 años, que es esta persona que tuvo contacto con el comedor. Exactamente. Bien. ¿Y la segunda persona? La segunda persona de 16 años. que es contacto estrecho del caso positivo que estaba relacionado al ámbito de salud de Varadero. Pero digo eso, ¿tuvo otros contactos estrechos más? Desde el primer momento salieron el viernes, la persona refiere el caso cero, refiere sus contactos estrechos y se están estudiando, son, aparte de la persona, 3 contactos más. Uno de los cuales presentó síntomas y bueno, se envió a estudiar y otros se están analizando también tomar de muestra. La respuesta en cuanto a los exámenes que envían, ¿están volviendo más o menos siempre en el mismo periodo de días o están tardando más? Mira, el día de ayer tuvimos un retraso de lo que habitualmente se espera, que son los resultados de un día para el otro. Tardaron un día más, 48 horas. En el día de hoy tuvimos los resultados que solemos, en los tiempos que solíamos tenerlos, que son de 24 horas. El Maiztegui celebró un convenio con Región Sanitaria, el Ministerio de Salud, en el que se comprometen a un máximo de 90 horas dar los resultados y eventualmente eso depende mucho de la cantidad de muestras que reciban. Afortunadamente hoy tuvimos una respuesta más rápida de lo que fue los días pasados. En la actualidad podemos Una decir- cosa que quería decir es que por ahí la demora que está teniendo el instituto tiene que ver con la cantidad de casos que se están presentando. La verdad que en toda la zona está creciendo, digamos, esta enfermedad, esta pandemia, y por eso es que el instituto se ve un poco sobrepasado en su capacidad. Eso nos tiene que dar una idea de la gravedad del tema. Sinceramente creo que es un momento en que todos nos tenemos que cuidar un poco más, tenemos que extremar todos los recaudos. Creo que lo venimos viendo, está pasando no solo en Capital Federal y en el conurbano, sino lamentablemente también en nuestra zona. Estamos muy cerca y eso creo que nos tiene que quedar claro a todos. Sancho, con respecto a la persona que hoy a la mañana usted comentaba que tuvieron que internar, ¿cómo está esa persona? Se internó en el día de ayer una persona, una adulta mayor, femenina. Se le hicieron un estudio de rutina, una tomografía de tórax. Los resultados son buenos. Se ven obviamente algunas lesiones. El estado es para que esté internado seguramente algunos días. Esperamos una buena evolución. El estado general es bueno, tanto de la persona que está internada como de todos los contactos que fueron estrechos en su momento y fueron confirmados como COVID. Son monitoreados permanentemente por un grupo de médicos. En todos los casos de COVID positivo se hace un estudio clínico, un estudio imagenológico y un estudio de laboratorio para saber el panorama inicial con el que contamos desde los estudios complementarios. Afortunadamente la mayoría de las personas están dejando de hacer fiebres, están evolucionando de buena manera, pero bueno, esto es, la verdad, es una enfermedad que de un momento a otro puede variar, por eso el seguimiento es estricto y estamos teniendo eventualmente un porcentaje de internación que es lo esperado para estos casos, en el que estamos hablando que un 80% tal vez no requiere asistencia médica, me refiero a la internación en el ámbito hospitalario, y un 20% sí necesita un seguimiento más estrecho y algunos más necesitan un comportamiento más agresivo desde la medida terapéutica, más invasivo y de más complejidad, que se piensa en un 5%. Por eso es importante recalcar que realmente nos cuidemos más que nunca, que entendamos que nuestro comportamiento tiene que ser eventualmente con las personas con las que convivimos, que aquellas personas con las que no convivimos lamentablemente las vamos a tener que dejar de ver por un tiempo, distanciarnos. Es importantísimo que toda la sociedad nos acompañe.
Esto no es un chiste, no es ser alarmista, es una realidad. Es una realidad que se impone, es una realidad que nos sobrepasa y es a nivel mundial. Se acerca el Día del Padre y eso lo quiero recalcar, que no queremos que sea un domingo negro, queremos que realmente y eventualmente podamos disfrutarlo en otro momento, pasar la fecha, pensarlo de otra manera. Vemos que en cualquier momento estos brotes evidentemente tal vez no los podamos llegar a cubrir y hacer un bloqueo sanitario como quisiéramos si es que los casos se descontrolan y la gente, insisto, es muy importante que en el momento que nosotros accedamos a un caso, tomamos la intervención de un caso positivo, podamos identificar los nexos rápidamente y no hacer una reguera interminable de personas que han tenido contacto, porque es imposible hacer un cerco y eventualmente controlar a miles de personas. Para ser claro, lo que Guillermo me está diciendo es que si la gente de San Pedro se traslada, visita familiares, hace reuniones, va a ser imposible que podamos seguir el nexo. Y de esa manera se van a terminar contagiando todos. Por eso es que el presidente en su momento y en forma oportuna dictó el aislamiento social y preventivo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en nuestra casa, tenemos contacto con pocas personas, este virus lo vamos a poder controlar. Ahora, si toda la gente sale y tiene contactos, es imposible seguirlo. Ayer nos contaba Guille de una persona que se había contactado con 12 más. Si esas 12 personas a su vez se contactan con otras 12, bueno, terminan siendo 144. Si a la vez esos se contactan con otras 10 o 12 más, bueno, se hace interminable y es imposible seguirle el rastro, y ahí es cuando empieza la circulación comunitaria. Ya uno no sabe quién puede estar contagiado y quién no. Además, esta enfermedad tiene la característica de que algunas personas no desarrollan síntomas o son muy leves, entonces no se dan cuenta. Y en consecuencia, nos terminamos contagiando entre todos. Por eso es muy importante el aislamiento. Respecto a lo que estaba diciendo el doctor Salazar y respecto al comunicado de ayer, que ustedes hablan de 125 personas en aislamiento preventivo, quería saber si ustedes tienen una estadística por cada infectado, cuántas personas en promedio estarían en aislamiento preventivo actualmente. Yo calculé que eran 10 aproximadamente por los casos que tenemos. Sí, ya le vuelvo a decir, desafortunadamente la menor cantidad de casos son las que tenemos que contar, pocos casos estrechos. La verdad que cuando uno se enfrenta a una planilla, en el primer momento, lamentablemente la gente tiende a esconder un poco los contactos. Eventualmente el miedo al contagio y a la enfermedad es más fuerte que el miedo a la exposición y terminan eventualmente diciéndonos la verdad, y incluso en algunos casos hay gente que espontáneamente se acerca para comentarnos alguna situación. Son muy pocos los casos en los que tomamos intervención y la gente ha sido consecuente con lo que se viene hablando en los últimos tres meses. La verdad que la mayoría de las personas, incluso personas que están en el ámbito de la salud y demás, terminan contando infidencias como que se vieron con el padre, con la madre, con el hermano, con el tío, que tuvieron un cumpleaños. La verdad que son todas actitudes que uno desde este lugar no le puede poner el adjetivo calificativo que a uno se le ocurre como persona. Pero realmente llamamos a la comprensión de los vecinos, a la solidaridad de los vecinos, a que nos acompañen estas decisiones, que no son una cuestión caprichosa. Realmente los cuadros que eventualmente puede desarrollar esta enfermedad son complicados. La limitación en cantidad de camas, ocupación, personal médico, es una realidad, no solamente en San Pedro. Esto ha superado a potencias sanitarias a nivel mundial. No es un juego. Los cuadros, cuando uno empieza a trabajarlos, verlos, comparte con colegas, casos clínicos y demás, son complicados. Yo trabajé en terapia intensiva 10 años, nunca vi tomografías pulmonares como desarrollo de esta enfermedad tan habitualmente cuando un paciente se complica. No es un juego, no vale la oportunidad para dejar de recalcarlo, y espero que realmente todos demostremos eventualmente de qué estamos hechos en este momento. Doctor Salazar, respecto a la parte política, San Pedro hoy goza de la fase 4,
pero el incremento de casos puede, cuando todos pensaban en que podíamos pasar a la fase 5, ¿se puede pensar que en algún momento, si esto se incrementa, hay un retroceso? Mira, eso tendremos que ir analizándolo día a día. Tenemos que ver cómo se van dando estas situaciones, si surgen más casos o no. Mientras sea controlado, no habría necesidad de volver a fase 1. Ahora, si se ve que van creciendo los casos, bueno, ahí vamos a tener que analizar esa situación y eventualmente consultar a la provincia de Buenos Aires en qué fase tendríamos que estar. Queda claro que, digamos, más allá de los casos positivos que son de vinculación con más que nada con médicos, con gente que está trabajando en primera línea, el resto estamos hablando de lo que decíamos hace 15 días atrás, de esta especie de relajamiento que habíamos notado en la comunidad. Sí, justamente lo que estábamos recalcando antes. La verdad que nosotros intervenimos en los casos porque más allá de los positivos hemos tomado intervención en más de 200 casos. Uno cuando empieza a completar las planillas y indaga en las planillas hay que completar los casos estrechos. Realmente uno se da cuenta en la anamnesis, en el interrogatorio rápidamente, que hay personas que no es que por una cuestión laboral que específicamente está saliendo y exponiéndose y exponiendo a su familia, sino que es una cuestión muchas veces social. La gran cantidad de contagiados que se produce, y tenemos ejemplos a millones, son contactos horizontales en las mismas familias, en los mismos eventos, en las mismas empresas, por no guardar el correcto distanciamiento social y aislamiento social. Entonces, uno entiende que una persona tiene que hacer su actividad laboral, que cumpla el protocolo, que haya distanciamiento social, pero en las cuestiones de orden doméstico uno tampoco tiene que relajarse. Por último, en cuanto a la internación, usted decía tenemos capacidad, pero bueno, limitada, digamos, como está ahora, en este momento, porque también hay otros internados que no tienen que ver con esta enfermedad, con capacidad de internación en el hospital. Hoy, afortunadamente, dentro de lo que es el sistema sanitario público y privado, solamente hay una persona internada con COVID. La verdad es que hay una gran demanda, a pesar de que se suspendieron cirugías programadas y algunos procedimientos que habitualmente se hacen de forma rutinaria durante el año, la demanda se sigue sosteniendo, hay menos accidentes de tránsito, por ejemplo, eso disminuye la complejidad del hospital, pero realmente se producen cuadros todos los días de urgencias y emergencias y de cirugías que no son programadas pero se tienen que hacer, que hace que el hospital esté con una demanda activa. Más allá de que la época del año también va a predisponer a otras patologías de origen respiratorio y que hay que pensar que el hospital también tiene una capacidad de aislar gente, no es cuestión de que pacientes COVID se pueden internar en cualquier lado, hay que tener ciertas condiciones que estuvimos trabajando en ellas, pero hay que tenerlas muy claras y específicamente trabajar correctamente porque se vio que en ambientes cerrados esta patología puede ser muy contagiosa. Las clínicas también están haciendo un gran trabajo, el sistema público y privado de salud hoy está rotando entre 15 y 16 respiradores, no tenemos pacientes ventilados con patología COVID, pero sí tenemos pacientes ventilados por otras patologías. Estamos trabajando activamente con el complejo turístico municipal para aislar pacientes considerados sospechosos y también estamos próximamente a poder habilitar las camas del Hospital Salud para tratar pacientes COVID con casos clínicos leves, que se tengan que aislar y no tengan las medidas para hacerlo en su domicilio. Eso influye mucho personal, mucho esfuerzo económico por parte del municipio, mucha coordinación, mucha logística. No es fácil tener a cientos de personas en la logística, en la alimentación, en la medicación, en los controles médicos en un corto periodo de tiempo. Municipalidad de San Pedro, construyendo futuro.